Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, gracias por acudir a este acto, que vamos a presentar una novela especial de un joven novelista, su primera novela, un joven vasco, que además es una novela que, aunque está traducida al castellano, en principio originalmente se escribió en euskera. Entonces vamos a hablar de Kepa Iríbar. No, ya le he preguntado, no es pariente del famoso portero Iríbar, aunque casi habéis sido vecinos. Yo soy del Atleti también. Es del Atleti, pero él es de Guetaria y Iríbar era de Zarauz, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poquito primero de su vida, ¿no? Creo que estudiaste periodismo. Eso es, periodismo. ¿Y en qué trabajas? Pues trabajo en la radio Euskadi Ratia, que emitimos en euskera, y trabajo en la sección de deportes. Y todo tipo de deportes, te ocupas de fútbol, o ahora me has dicho que andas sobre todo con pelota. Ahora sobre todo con pelota, estos 2-3 últimos años con pelota. En los años anteriores de todo, fútbol, remo, baloncesto, todo, de todo. Ya. De todo, le damos a todo. Pues luego cuando hablemos un poco de la novela veréis que hay pinceladas relacionadas con el deporte, como es lógico, porque es su profesión. Entonces pues habla un poquito también del deporte, ¿no? Luego como lector no vamos a hablar de las típicas novelas de novela negra que todo el mundo pues ha leído, o de las típicas novelas Dostoyevsky que todo el mundo ha leído. Yo le he preguntado un poco que hable por lo menos un par de autores de novela negra que escriban en euskera. Uno de ellos creo que está aquí presente. Habla un poquito de eso. Bueno, sí, pues a ver, como en todos lados me parece, cada vez hay más novela negra en euskera también. Hay gente nueva que está empezando, pues como yo, la primera novela. Está Jon Arretxe, que es bueno, que lleva no sé cuántas ya. Y bueno, también Alberto Ladrón Arana, por ejemplo, que me gusta mucho. Yo creo que es un fenómeno general, ¿no? O sea, que la novela negra está aumentando, en euskera también. Y hay muchos autores nuevos, jóvenes también, con primeras novelas, y se está moviendo, se está moviendo. Yo a este autor, a Arretxe, por supuesto, le conozco, y muchos de los que estáis aquí le conocéis también, porque le han hecho incluso un programa en la televisión, una serie con su personaje emblemático Touré. En cambio, Alberto Ladrón de Arana, has dicho, este es navarro, me has dicho, ¿no? Cuenta un poquito qué tipo de novela, dónde localiza sus novelas. Sí, este es navarro, y bueno, pues sus novelas, muchas son en Navarra, en Pamplona, alguna en pueblos pequeñitos, pero sobre todo en Pamplona. Y si hace novela negra, también ha hecho otras cosas, pero sobre todo novela negra. ¿No sabes si está traducido o no? Pues la verdad es que no sé. Bueno, pues ya veis que es un poco todavía un coto bastante pequeño, el de la novela vasca en euskera, pero poco a poco, pues sobre todo Erein ha tomado la decisión de ir publicando y de ir traduciendo, y yo creo que va a ser bueno, porque así vais a conocer cosas como no solo la novela de Kepa, sino incluso los paisajes, o sea, paisajes que yo he tenido la suerte de conocer, como Guetaria, Zarauz, tal, que salen en sus novelas, y que yo creo que también es un aliciente cuando lees una novela, ¿no? Ahora ya entramos a hablar, ya veis que la novela se titula 72 horas, en euskera también se titula, no sé cómo se dice. Hirurogeita hamabi ordu. O sea, 72 horas en euskera, y como aquí los que estáis, la mayoría sois gente que lee novela negra, que lee thriller, está claro que estamos hablando de un thriller, ¿no? Va a pasar algo, y va a pasar algo gordo en 72 horas. O sea, eso va a ser así, ¿no? Porque de eso va la novela. Entonces va a ser como una cuenta contrarreloj. Pero bueno, podemos hablar un poquito del primer capítulo, que es precisamente donde se plantea esa tensión que luego vais a sufrir si leéis la novela. O disfrutar, ¿no? O disfrutar. Disfrutar. Bueno, sufrir en el buen sentido, ¿no? Porque el thriller, a ver, aquí empieza en el ayuntamiento, pero recordad, en el ayuntamiento de Guetaria, y les llega un mensaje. Bueno, están allí la alcaldesa, está una concejala y ¿cómo se llama? Un detective privado. Mendía, que es un detective privado, y de repente llega un sujeto, bueno, el típico recadista de estos tipo Amazon o lo que sea, de alguna empresa de estas, y llega un poco antes de las 5 y dice que tiene que entregar algo exactamente a las 5 de la tarde.
Ya te llega una cosa así un poco y dices, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Justo a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde va y entrega una nota en inglés diciendo que a un actor famoso norteamericano, del que luego vamos a hablar, va a morir exactamente dentro de 72 horas en Getaria, ¿no? Entonces ya veis que esto es un thriller. O sea, esto es ahora de repente de estar allí pensando en unas fiestas que iba a haber en Getaria. Eso es. Yo creo que hay que explicar primero. Sí. Bueno, me imagino que conoceréis a Juan Sebastián Elcano, el primer navegante que dio la vuelta al mundo, que nació en Getaria. Y cada 4 años se hace una fiesta para recordar aquel viaje. Se llama el desembarco del Cano. Se hace cada 4 años, lo hace toda la gente del pueblo. Luego es verdad que viene mucha gente de fuera, se televisa, bueno, luego coge mucho vuelo, pero es una fiesta que hace la gente del pueblo para recordar aquel viaje. Entonces, el año 2022 se cumplieron 500 años de ese viaje, entonces la fiesta fue un poco más especial. La novela se sitúa pues 3 días antes de ese día, del 6 de septiembre del 2022, que es cuando se va a hacer la fiesta del 500 aniversario, y la nota viene a decir que van a asesinar a un actor que va a participar, que va a estar ese día en Getaria en la fiesta. Entonces, todo se desarrolla en torno a la fiesta. Sí, entonces ya veis que un famoso actor que ya me he dicho, y os lo puedo confirmar, es un actor de ficción. O sea, sí, no existe, se lo ha creado. Porque has creado también una película que se llama Primus. La novela empieza precisamente con unas primeras escenas de la película Primus, que es la llegada del Cano a Puerto Santa María, ¿no? Eso es. Y como si fuera una película de Hollywood que la está viendo el detective en ese momento en la novela. Todo eso te lo has inventado tú. O sea, sí, yo cuando lo leí está muy bien escrito y parece como que es una película de verdad. O sea, que estás viendo una película que se ha rodado sobre eso, pero él me ha dicho que no, que es una película que se la ha inventado precisamente para crear la trama, ¿no? Como he dicho antes, se han cumplido 500 años de este viaje. Entonces, el 2019 eran 500 años que salieron y el 22 que llegaron. Han sido 3 años, aquí no sé, pero en el País Vasco se ha hablado mucho de Juan Sebastián Elcano, del viaje. Bueno, han hablado muchos historiadores, se ha escrito mucho. Entonces yo oía a esos historiadores y les oía un par de cosas. Bueno, todos hablaban del viaje, tal, de viaje épico, increíble. Pero hablando sobre Elcano, comentaban 2 cosas. Entre otras cosas, 2 comentaban casi todos los historiadores. Una era que de Elcano como persona pues no se conoce apenas nada, porque en aquella época no tenían costumbre de dejar cosas escritas y tal. Entonces, de Elcano como persona pues no sabemos mucho. Del viaje sí, de lo que hicieron, de a dónde fueron, cuándo, tal, pero de él como persona no sabemos mucho. Y lo segundo que comentaban los historiadores era que fuera de aquí pues no es conocido, o no es muy conocido para ser el primero que dio la vuelta al mundo. Entonces a mí me vino a la cabeza, cuando me empezó a rugir ahí la historia dentro, me vino a la cabeza, bueno, si fuera inglés tendría mínimo 2 o 3 películas en Hollywood. Si fuera americano, entonces pues me inventé eso, dije, bueno, pues va a tener su peli, aunque sea en la ficción. Y luego, efectivamente, ya sabéis que casi es más conocido Magallanes. Y Magallanes, pues no vamos a decir, el pobre se murió y fracasó en la vuelta. Bueno, Magallanes fue el que organizó todo, el que convenció al rey, el que impulsó, el que empezó el viaje, pero como tú has dicho, pues lo mataron y entonces el que acabó el viaje, el último capitán que acabó el viaje, pues es Elcano. Y hablas también de que es poco conocido y metes la existencia de unos diarios que tampoco sé si eso es verdad o es ficción. No hay nada escrito sobre Elcano. No hay nada escrito, o sea, también te has inventado tú que hay unos diarios valiosísimos, ¿no? Yo creo que serían valiosísimos unos diarios escritos de puño y letra de Elcano, contando el viaje. Hay algunos escritos así, pero no de Elcano. Entonces también me invento un diario de a bordo, digamos, del viaje, de los detalles, escrito por Elcano, que sería, yo creo, muy valioso, tanto históricamente como ya económicamente. Sí. Y de ahí parte un poco también la trama, porque al detective realmente le llaman para que custodie, porque en este momento lo ha comprado un millonario, los diarios, un millonario escocés, creo recordar, y los cede para los días de fiesta para que la gente pueda ver el diario. Y entonces el detective, su misión es precisamente custodiar eso.
Claro, ahora la cosa se ha complicado, se mete la archaña, porque encima está amenazado de muerte el actor de Hollywood. Y ya parece que va a haber una cierta colisión, como suele pasar en las novelas de Arretxe, entre la Archancha y otros. Y ¿no? otros. Porque ya Sí, la Archancha quiere dominar. Hay dos investigaciones paralelas, digamos. Una es la oficial, la que hace la Ertzaintza, que empieza a investigar, bueno, quién ha mandado esta nota de amenaza anónima, pero está pues el detective privado que, como tú dices, pues, le pilla allí en medio, y la concejala del ayuntamiento, que empiezan su propia investigación y van en paralelo hasta llegar, bueno, pues a las 72 horas. Ahora vamos a hablar un poco de los personajes, ¿no? El personaje principal es Letamendia. El detective, eso es. Detective que tiene una historia curiosa. Es mejor que la cuentes tú. Vamos a ver, Tiene un pasado, vamos a decir. Tiene un ¿no? pasado. Tiene un pasado. Bueno, sí, él es de madre vasca, nacido en Holanda, y después de unos sucesos un poco trágicos, pues vuelve, vamos a decir, al País Vasco, a sus raíces, y ahora ya vive en Donostia, en San Sebastián. Entonces se siente un poco, bueno, ni de allí, ni de aquí, ni de allí. Entonces me inventé eso porque quería un personaje que no conociera Guetaria, que le fuera extraño, que fuera de fuera, y que entonces viera con esos ojos de fuera, del de fuera. El pueblo, pues, con esos ojos del que lo ve, pues como yo estoy viendo Gijón hoy, por ejemplo. Y claro, luego hay un personaje que digamos que es su pareja de investigación, que es la concejala, que se llama Idoia Urdaneta. Esa es precisamente la que le introduce, que también tiene un pasado. Sí, me hacía falta alguien que le introdujera en la fiesta, y la fiesta, he dicho antes, hace todo la gente del pueblo, organizado por el ayuntamiento, entonces necesitaba alguien en el ayuntamiento pues que introdujera al detective en la trama. Entonces su amiga es concejala del ayuntamiento, y se conocieron justo pues 3 años antes en unos hechos trágicos que le trajeron a Aitor al País Vasco. Porque una de las cosas que hace hábilmente Kepa es va avanzando la acción, pero al mismo tiempo los personajes van recordando cosas. Claro, te pasa algo y vas recordando que por qué vine la primera vez a Guetaria, por qué estoy en San Sebastián. Y entonces el lector va conociendo poco a poco unos pasados interesantes que quizá más adelante, luego hablaremos, puedan convertirse en otras novelas, ¿no? Bueno, porque puede ser. A mí realmente me ha enganchado. Puede ser. Es una cosa, me ha enganchado la historia, digamos, el thriller de hacia el futuro, Sí. pero también esas historias que dejas ahí entrevistas. Sin dar muchos detalles, porque, claro, es una cuenta atrás. Al final Claro. es la crónica de una cuenta atrás, 72 horas, y vamos para atrás en esa cuenta. Entonces no da mucho tiempo a explicar, hacer muchas profundidades en los personajes, pero sí dejar unos detalles, como tú, pues para que la gente se quede enganchada ahí. Esos podemos hablar porque no son spoilers. No. Porque luego, a ver, la trama, obviamente hemos dicho que hay una fiesta, va a haber un desfile, digamos, Eso como es. el típico desfile como en carnavales o cualquier otro de los que conozcáis. Y claro, tiene que haber todo un preparativo para evitar, porque el actor de Hollywood, a pesar de todo, a pesar de que sabe que está amenazado, decide participar en la fiesta. Si no, no hay Porque novela. Está acostumbrado. Si no, no hay No, novela. pero bueno, lo explicas bien, porque hay un momento que la alcaldesa dice que Sí, que lo más Igual fácil es, a ver, lo más que no fácil es, venga. si este señor está amenazado, pues que no venga y ya está. Claro, Pero entonces explico pero- yo pues que como es un actor famoso, pues que ya ha tenido antes también amenazas, que no es Claro. la primera amenaza. Claro. Y ahí Entonces, bueno, pues que no le da él tampoco tanta importancia. Bueno, ya he recibido antes amenazas y nunca se han cumplido. Claro. Y luego, pues lo que sí tiene es, también es interesante el pasado de sus gorilas, digamos, Los guardaespaldas. los escoltas, los Sí, guardaespaldas, pues, ¿no? Porque también ex-marines que han estado exmarines. en Irak, sí. sí, cuenta también un poquito, y eso también le da a la novela también un poco aire internacional. O sea, Un poco de porque ya- realismo, ¿no? Sí, sí, porque ya no es solo que vayas conociendo, a vosotros igual lo que más os interesa es conocer Guetaria, que ya os digo que es un pueblo precioso, y si vais, desde luego hay unos sitios, bueno, aquí también se come muy bien y está muy rico el pescado, pero en Allí también, Guetaria, allí en Guetaria también es excepcional, ¿no? Y entonces tú vas introduciendo un poco también pues a estos, sacas algún tema de compañerismo también entre marines en su momento, y todo eso tiene importancia. Y luego pues cuenta un poco también lo típico que se puede contar. Va a haber toda una serie de técnicas para intentar
evitar que ocurra el asesinato, claro. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas va a tener que llevar la Ertzaintza? Claro, la Ertzaintza está por una parte investigando a ver si pueden coger al que ha hecho la amenaza, y por otra parte está preparando pues un dispositivo de seguridad en un pueblo pequeño con calles estrechas, en un día en que va a haber miles de personas. Bueno, pues tiene su dificultad. Entonces es la doble vertiente, ¿no? Estamos investigando para intentar cogerle a este antes de que cumpla su amenaza, pero al mismo tiempo estamos preparando todo por si no le cogemos, y hay que preparar el dispositivo de seguridad para cuando llegue el día y la hora, para que no pase nada. Y claro, claro, el gobierno vasco, o sea, todos están informados y nadie quiere que un actor famoso aparezca muerto en una calle de Guetaria. Y luego pues hay pequeños detalles. La película, que se la ha inventado él, le ha puesto un título que se llama Primus. ¿Por qué se titula Primus, la película? Cuando acabó el viaje, la vuelta al mundo, el rey Carlos I de España y V de Alemania, bueno, pues el Cano fue a reclamar, o sea, a decir, bueno, yo he dado la vuelta al mundo en tu nombre, algo me llevaré de esto. Entonces dicen que, bueno, le dio un escudo en que aparecen allí pues cosas de las Islas de las Especias, pues aparece vainilla, y es un escudo muy bonito. Y luego una frase en latín: primus circumdedisti me, el primero que me dio la vuelta. Luego también le debió de prometer 500 ducados al año, pero creo que de esos no vio ninguno. Eso no vio ninguno. Creo que no vio ninguno de Es que esos. la corona española estaba muy sangrada por los holandeses. Entonces, pues sí, la película se llama Primus por esa frase famosa. Hay en Guetaria un monumento dedicado al Cano que tiene escrito en piedra esa frase: primus circumdedisti me. Bueno, y luego también, como ya hemos dicho que eres locutor de deportes, periodista deportivo, mete los pequeños detalles. Hay uno que me ha gustado mucho porque, bueno, además hay un problema con las fechas, ¿no? Porque tú en principio hay una cosa que llama la atención al lector. La fiesta normalmente se celebra en agosto. Las fiestas de Guetaria son en agosto. Pero la verdadera arribada de Eso es. Entonces, cuando Cano se hace cada 4 años este desembarco, esta representación, se hace el 7 de agosto. Pero el día en que acabó la vuelta al mundo fue el 6 de septiembre. Claro. Entonces, al ser 500 años, al ser una fecha muy especial, pues este año no, el 2022, cuando se celebró, se hizo el 6 de septiembre. Yo cuando empecé a escribir todavía no estaba decidido si iba a hacerse el 7 de agosto o el 6 de septiembre. Entonces yo me lancé y la escribí como si fuera en agosto. Luego me cambiaron el día, entonces tuve que cambiar todo. Pero algunas cosas se me descuadraron y otras cosas me cuadraron. Porque, por ejemplo, al pasar de agosto a septiembre me di cuenta que lo que pasaba la mañana del segundo día me cuadraba justo con el primer domingo de septiembre, regatas de la Concha de San Sebastián. Entonces, pues ahí pasa una escena mientras están las traineras remando y tal. Bueno, a mí me gusta el remo y... Eso es una escena que yo puedo decir, porque yo he ido a esas regatas. Si vais alguna vez a San Sebastián en esas fechas, subir al Monte Urgul con una botella de cava frío y con amigos, por supuesto, a ver las regatas desde allí, es una maravilla. Y hasta que no podáis hacerlo, lo podéis leer aquí, porque lo cuenta muy bien Kepa en la novela. Sí. Y luego también metes un detalle que también me gusta, porque yo soy de esa generación, de la de Abebe Bikila. Se da cuenta también qué tiene que ver Abebe Bikila con tu pueblo. Me encontré una foto en internet de Abebe Bikila corriendo una maratón que se hizo, no sé qué año exactamente, está en el libro, que se hizo en Zarauz, y Abebe Bikila corría descalzo. Y me encontré una foto de Abebe Bikila corriendo delante del monumento del Cano descalzo. Me gustó mucho la foto, entonces pues introduje el dato ahí en el libro. Sí, no, y está bien, porque bueno, supongo que la mayoría, menos los más jóvenes, sabéis quién es Abebe Bikila, ¿no? El gran maratoniano africano. Y luego ya pues un poquito, ya nos empieza a quedar solo 5 minutillos, un poquito el marco. Hemos hablado de Guetaria ya, de los restaurantes de Guetaria. Pero no solo la acción sucede en Guetaria, también sucede en otros pueblos. Sí, alrededor. Bueno, también sucede en Zarauz, en San Sebastián, como hemos dicho, en Vizcaya también, en Plencia, en Iparralde, en Hendaya. Quería decir de Guetaria que no solo es el marco para la trama, también he querido aprovechar, bueno, para enseñar un poco cómo es un pueblo costero pequeño, pues como serán aquí los asturianos, me imagino, pues en Guipúzcoa,
pues en verano, ¿no? A finales de verano, con la gente comiendo en las terrazas, con los remeros entrenando, con las motoras pequeñas saliendo a pescar chipirones. Bueno, explicar un poco todo eso, ¿no? Y luego también dejar ahí para la reflexión, para el que quiera reflexionar, cómo los pequeños pueblos pesqueros, bueno, Getaria sigue siendo pueblo pesquero, pero cada vez menos pesquero y más turístico. Ya. Y cada vez la pesca tiene menos peso. Antes las fiestas eran más grandes o más pequeñas para los pescadores según lo que habían pescado, según cuánto bonito habían traído hasta entonces. Ahora ya, pues pescadores locales hay cada vez menos. Y bueno, pues todo eso también aparece en la novela porque se están cambiando, pero muy rápido, los pueblos pequeños a pueblos turísticos, totalmente. Bueno, y luego lo que, sin contar, sin hacer spoilers, lo que hace hábilmente Kepa en la novela es, una vez que ya empieza el desembarco, que es el final, ¿no? Es cuando ya, digamos, que el lector está esperando, bueno, a ver dónde aparece el asesino, qué va a hacer el asesino y tal. Entonces va alternando pues las visiones de la policía, las visiones de los protagonistas, o sea, del detective y tal, que además, claro, de vez en cuando, no vamos a contar, pero tiene algunos sospechosos. Entonces pueden ir a investigar a esos sospechosos y al mismo tiempo va alternando las escenas con escenas de las fiestas. Eso es del desembarco. El desembarco es una fiesta, Javier, que... No está uno. Bueno, pues el día que vayas y vas... Te llamo. Eso es, eso también. No se puede ver la fiesta entera, muy difícil ver toda la fiesta entera en un día, porque empieza en el puerto, sigue por la calle Mayor, acaba en la plaza. Entonces, si tú estás en el puerto, no estás arriba, si estás arriba, no estás en la mitad. Pasa como con la gabarra del Atlético. Es más o menos. No puedes verlo todo. Entonces, yo tenía la suerte, porque me ha tocado, por mi trabajo, me ha tocado hacer de speaker en esa fiesta, hacer la megafonía de esa fiesta. Entonces, tenía los textos de la megafonía. Entonces también he introducido parte de los textos y he ido explicando un poco también para gente como tú que no ha ido nunca, pues cómo es la fiesta, cómo se hace y... Sí, me ha resultado interesante también, aparte de la trama criminal. Eso es. La trama, digamos, costumbrista. Festiva y costumbrista. Festiva, es bonita y, bueno, yo sabía que existía, pero nunca había ido. Y las regatas, que sí las conozco, realmente merecen la pena, las regatas Eso de San es. Sebastián. Y bueno, ya como quedan pues exactamente 2 minutos, pues hablar un poquito de proyectos. Porque yo veo que puede haber precuelas por esos pasados y puede haber también, porque bueno, aquí no hemos hablado, pero puede incluso haber una historia de amor. Me da a mí la impresión. ¿Tú has visto una historia de amor? Él me dice Eso que me has no, dicho antes. pero, mira que yo no soy de romántica, pero me parece que entre la concejala y el detective puede haber algo, ¿no? Bueno. Y bueno, ¿estás pensando en precuelas o estás pensando más en seguir con los personajes? Estoy pensando más, bueno, ya está escrito, ya ya si has todo escrito. va bien, saldrá la segunda novela en otoño sí? en euskera. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya Con algunos personajes que se repiten, más que precuelas bueno, no es la secuela, pero se repiten algunos personajes. También la mayor parte de la trama será en Getaria y saldrá en otoño si todo va bien. Ajá, en Y si otoño. hay historia de amor o no, eso no te lo voy a decir. Ya. Saldrá en euskera. Han tardado 3 años en traducirte, Sí. pero es que bueno, tampoco es demasiado tiempo, teniendo en cuenta que eres un autor novel. Te quiero decir que bueno, que vas triunfando. O sea, te Bueno, quiero decir está que- bien. ¿Quieres decir que igual vuelvo a Gijón? Por supuesto. Igual a Plencia también. Y También, cosas de estas. también. Bueno, pues nada, animaros a que ahora va a estar ahí firmando. Si os ha interesado la historia y os interesa conocer un poco más Getaria y luego este thriller, que ya sabéis, son 72 horas. No sé cuánto tiempo se tarda en leer la novela, pero bueno, son 72 En escribir horas. se tarda bastante más. En escribir bastante más, pero yo creo que es interesante y bueno, va a estar firmando allí para los que queráis. Y muchas gracias y un aplauso para todos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.